Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Remota, secretísima e inviolada Rosa. Abrázame en mi hora de las horas, allí donde habitan cuantos te buscaron en el santo sepulcro. O en el tonel de vino, más allá de la agitación y tumulto de derrotados sueños. Donde, cerrados casi sus pálidos párpados, vencidos por el sueño, los hombres han dado nombre a la belleza. Tus grandes hojas ocultan las antiguas barbas, los yelmos de oro y rubíes de los magos coronados, y a aquel rey cuyos ojos vieron las taladradas manos y el añoso leño alzarse en las brumas druidas, haciendo palidecer las antorchas. Escuchamos un fragmento de un poema, A la rosa secreta. Su autor, el irlandés William Yeats, es quizás uno de los autores menos conocidos, a pesar de ese premio Nobel que le dieron en el año 1923, y tiene un trasfondo realmente increíble, porque toda su obra, como este poema que acabamos de escuchar un fragmento y seguimos oyéndolo de fondo, tiene un trasfondo absolutamente único, enlazando la creatividad con el mundo del misterio, del oculto, del esoterismo, algo que estaba muy en boga a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en muchísimos artistas, en muchísimos creadores, no solamente en la literatura, sino también en la pintura, en la escultura, en la música. William Yeats va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, un programa en el que, como siempre, habrá muchos más temas con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de William Yeats, vamos a viajar a Irlanda, vamos a viajar a comienzos del siglo XX, esa primera mitad en donde él creó gran parte de sus trabajos hoy más conocidos. Va a ser el protagonista de la primera parte del programa, de este programa de Ser Historia, en el cronovisor, junto con Jesús Callejo. Pero habrá muchos más temas. Vamos a hablar de inventos curiosos, de historia de inventores españoles que marcaron un poco la historia de nuestro país y que en ocasiones, al igual que sucede con William Yeats, han sido puestos casi en un segundo plano, en un tercer plano, porque a pesar de que esos objetos los seguimos utilizando a diario, sus nombres han quedado en un segundo plano. En nuestra sección de Historia de la Ciencia, Ciencia e Historia, Historia de la Ciencia 2.0, vamos a hablar de nuevo de Jerónimo de Angers, ese personaje del siglo XVII, al que ya dedicamos, junto con nuestro físico Pablo Arias, pues una sección en la temporada pasada, pero que vamos a profundizar en algunos detalles. Y acabaremos viajando al Antiguo Egipto, a ese final de la 17 dinastía, comienzo de la 18, hacia el 1550-1600 antes de Cristo, uno de los momentos más convulsos, un momento valle, podríamos decirlo así, de la historia de Egipto, con un montón de interrogantes, de enigmas históricos que vamos a intentar solventar en la medida de nuestras posibilidades en este programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Aquí estamos, Nacho, pero estoy dispuesto para hablar de uno de los grandes referentes de la literatura irlandesa, porque si te hablo de James Joyce, de Samuel Beckett, de Oscar Wilde, de Bram Stoker, de Jonathan Swift o de George Bernard Shaw, ¿qué tienen en común con nuestro personaje de hoy? Porque eran irlandeses. Exactamente. Pero posiblemente del que vamos a hablar, a lo mejor es el menos conocido de todos ellos. Sí. Mira, yo lo tengo que reconocer.
no pasa nada. No, tengo que reconocer que no había oído hablar nunca, por lo menos conscientemente, de nuestro protagonista William Butler Yeats. También antes hemos estado divagando. ¿Y esto cómo se pronuncia? ¿Y esto? Yates. Pues hemos buscado en ese canal de pronunciación de YouTube que es enriquecedor absolutamente, y bueno, es William Butler Yeats, así que así lo vamos a llamar. Nació en Dublín en el año 1865, falleció en Francia en el año 1939, pues uno de los pioneros de esa literatura, y sobre todo por la singularidad, ¿no?, que tenía este autor, Yeats, Jesús, que también va a ser uno de los ejes principales de este cronovisor, por su apego al mundo del misterio, de lo oculto, que lo convirtió en un personaje singular, ¿no? Y de la mitología. Yo a este hombre le conocía por sus libros donde hablaba del folclore irlandés. En mis libros, que como sabes he escrito mucho, ¿no?, sobre mitología, sobre leyendas, sobre folclore, pues está claro que Irlanda es una de las fuentes inagotables respecto a criaturas y a personajes sobrenaturales como las hadas, como los elfos, y además muy relacionado con un lugar donde él vivió, que es en el condado de Sligo, donde él contempló esa montaña, ese monte de Ben Bulben, donde diciendo que es la fuente y la puerta incluso de entrada a estas criaturas sobrenaturales. Así que yo me inspiré mucho en él, sobre todo leí El Crepúsculo Celta, una de sus obras para mí cumbres y más maravillosas, y evidentemente pues algún poema de él, porque William Butler Yeats, o Yeats, como le estamos diciendo, pues sí que trabajó mucho el campo de la poesía, el campo de la dramaturgia, porque escribe muchísimas obras de teatro, pero también el campo de la mitología. Y también se rodeó mucho de ese aura mística, que eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque él se incorporó a esa corriente que por entonces era muy fructífera, que era la corriente del esoterismo, del misterio. Él estuvo muy implicado en la Golden Dawn, luego lo comentaremos. A él le interesaba muchísimo el budismo. Su abuelo paterno era el rector de la Iglesia de Irlanda, pero a él no le interesaba para nada ni el catolicismo ni el protestantismo. Es decir, era un cristiano muy sui generis y por lo tanto coqueteó con otro tipo de disciplinas religiosas o más bien espirituales, porque también, como no, estuvo muy relacionado con las sesiones espíritas. Entonces, bueno, todo esto es lo que le hace fascinante. No solo estamos hablando de un escritor irlandés que recibió el Premio Nobel de Literatura, sino alguien que se metió de lleno, podríamos decir que de coz y de hoz, también en el mundo de la política, porque él vive esa transición, esa Irlanda que consigue su independencia del Reino Unido en 1922 tras una guerra de la independencia y también incluso una guerra civil que hubo, que acaba con el Tratado Anglo-Irlandés, mientras que Ulster, que luego es Irlanda del Norte, permaneció dentro del Reino Unido. Bueno, pues toda esa etapa es la que él intenta reivindicar, aislarse y independizarse del Reino Unido y crear un teatro y una literatura propiamente irlandesa, porque él sabía, fíjate que te he citado al principio unos cuantos autores irlandeses, él sabía que brillaban con luz propia cada uno de ellos, pero para eso hacía falta tener un Estado libre, un Estado independiente, un Estado que reivindicara ni más ni menos que esa tradición, que esa leyenda, que esa poesía y que ese romanticismo que caracterizaba la Irlanda tradicional o ancestral. Bueno, pues es lo que consiguió nuestro personaje gracias a su beligerancia política y gracias, como no, a las obras que escribió. Poemas, obras de teatro y literatura en verso y en prosa que le dieron ese renombre y por eso fue acreedor ni más ni menos que del Premio Nobel de Literatura. Bueno, pues si te parece, Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante, como siempre, nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para comenzar un nuevo viaje? Pues mira, la fecha es el 10 de diciembre de 1923. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Esto es para ponerse como un pingüino, vestido de frac. ¿Dónde estamos?
Bueno, estamos en Estocolmo, 10 de diciembre. Es la entrega de los premios Nobel de Literatura. Aquí le tenemos a nuestro personaje, a William Yeats, pues vestido pues como tiene que vestirse, con su traje de gala. Y estamos en el Konserthal de Estocolmo, en el lugar donde se entregan de los 5 premios Nobel, 4 de ellos, porque el de la paz se entrega en Oslo, en Noruega. En fin, es otra historia que algún día comentaremos el por qué se diferencia en el lugar. Pero aquí estamos, ni más ni menos, viendo a Gustavo V, el rey de Suecia, que le está entregando el premio, y también pues los miembros de la Academia Sueca, diplomáticos, representantes culturales, representantes políticos europeos. Y el 10 de diciembre es porque es el aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Por eso siempre es el 10 de diciembre. Lo digo como cultura general. Y le entregan el premio a William Yeats por su poesía siempre inspirada, que da expresión a todo el espíritu de una nación. Eso es lo que dijo el representante de la Academia. Pero aquí estamos en el momento que él da su discurso. Es un discurso de aceptación que hay como mucha expectación por ver lo que dice dentro de ese ambiente político. Recuerda que 3 años antes se ha independizado Irlanda del Reino Unido. Entonces él, dentro de las ideas claves que está dando su discurso, está defendiendo la literatura como expresión del alma nacional, presenta la cultura irlandesa como heredera de una tradición antigua, no como algo marginal, subraya que este premio no es solo personal, no solo se le está dando a él, a William, sino que es parte de toda Irlanda, y dice algo muy interesante. Los teatros de Dublín eran edificios vacíos contratados por empresas itinerantes inglesas y nosotros queríamos obras irlandesas con actores irlandeses, invocando un nacionalismo romántico y poético. Esto es lo que dice Yeats. Y además dice algo muy interesante. Irlanda está saliendo de una guerra de la independencia, de una guerra civil, es senador en el nuevo Estado Libre Irlandés, le convierten en senador en el año 1922, y el premio es visto como un reconocimiento internacional a la identidad cultural irlandesa. 2 o 3 frases que dice literalmente que en un irlandés perfecto. La literatura no puede servir a ninguna causa política inmediata, sin perder su naturaleza. Ningún escritor crea solo, escribe con las voces de los muertos resonando en su oído. Y el deber del poeta no es ser popular, sino ser verdadero. Evidentemente, con la entrega del Premio Nobel de Literatura y sobre todo por su dotación económica, sirvió para saldar todas las deudas que él tenía, no solo él, sino también su padre, porque a su padre le gustaba pedir préstamos y no devolverlos, y sirvió también para que sus editores, los Macmillan, pues se enriquecieran porque sus obras, imagínate, se revalorizaron. Ten en cuenta que en este momento William Butler Yeats tiene 58 años, ya está en una edad bastante madurita, y esto le vino de refilón. Poco porque no se esperaba que él fuera, para que te des cuenta que detrás muchas veces de los premios Nobel de Literatura no solo está la creatividad y el talento literario, sino también ciertas reivindicaciones políticas. Y está claro que se lo dieron a él porque Irlanda en ese momento tenía que estar en el tablero geopolítico de Europa, y a fe que lo consiguieron. Así que mataron 2 pájaros de un tiro. Desde luego, eso es algo que comentamos siempre, ¿no? Los premios Nobel tienen un trasfondo político, que es lo que hace que algunos autores de países que dices, pero ¿quién ha podido leer a este señor? ¿No? Más cuando son traducciones, que la traducción siempre desmerece, ¿no? Yo, por ejemplo, en el año 88 recibió el premio Nobel Naguib Mahfouz en Egipto, y es un personaje que tiene también un trasfondo político muy grande, ¿no? Porque luego lees las traducciones al castellano, al español de su obra, y es que a mí no me gusta nada, no me convence absolutamente nada, ¿no? Y estoy seguro de que muchos autores en lenguas, algunas de ellas muy bizarras, que dicen, no, es que se ha traducido a muchas lenguas y tal, sí, ya, pero ¿qué recorrido tienen todos estos autores, ¿no? Lo tienen después de que les den el premio Nobel, no antes, ¿no? Y en el caso de Yeats, lo decíamos antes, él crece en un marco cultural, en un marco social, en un marco histórico, de todo aquello relacionado con lo misterioso, los mitos, lo oculto, tiene pues mucha presencia, ¿no? Muchísima presencia. A él le interesaba muchísimo precisamente ese bagaje cultural y
tradicional y trascendental que tenía Irlanda. Se daba cuenta que estaba lleno de leyendas donde las hadas, los gnomos, los fantasmas, los espíritus errantes, los daemones, todos tenían un tipo de intervención que era para ellos fundamental para entender un poco la esencia y lo que eran los principios y las raíces de Irlanda. Entonces, claro que le interesó, pero iba mucho más allá, porque lo que buscaba también era enterarse de esos otros conocimientos, vamos a llamarles heterodoxos. Por eso él fue miembro activo de la Orden Hermética del Alba Dorada, es decir, de la Golden Dawn, una sociedad muy esotérica, muy relacionada un poco con los rituales, en fin, extraños, porque ahí es donde él conoce a personajes que, bueno, que fueron muy polémicos también en su época, como podía ser Matt Gregor, que era el fundador, ¿no?, de la Golden Dawn, o como puede ser Aleister Crowley. Bueno, pues él se mete de lleno. Él también conoce a Blavatsky en un momento determinado. Él también se mete en la sociedad teosófica, que por entonces estaba muy de moda, ¿no? Estamos hablando del año 1880 y tantos. Es decir, que él le interesa todo lo que tenga que ver con el misticismo, también un poco relacionado con eso que te comentaba al principio, que él no participaba de ninguna religión oficial. Él sabía que había algo que nos trascendía, él sabía que el budismo podía explicar determinadas incógnitas que a él le intrigaban, por eso se despierta mucho su interés por el budismo. Él se hace amigo cuando está, por ejemplo, porque él estudia pintura, ¿no? Igual que su padre. Su padre era un eminente pintor que no conseguía al final pues tener el dinero que pensaba que estaba en proporción a su talento. Entonces él, cuando está estudiando pintura en la Escuela Metropolitana de Arte en Dublín, descubre ese mundo del esoterismo, se hace muy amigo de un escritor, de un pintor que era George William Russell, pero él firmaba Russell con un seudónimo que es A.E. A.E. viene de Aeón, que es el término gnóstico para designar a los primeros seres vivos. Entonces ya te puedes imaginar que con estas amistades, ¿cómo no le va a interesar todo este tipo de disciplinas esotéricas o místicas? Por eso se mete muchísimo en estas tradiciones y mucha de su obra está influenciada por el esoterismo. Si te parece, Jesús, a colación de lo que estás comentando, vamos a escuchar un corte que tenemos del periodista y comunicador David Rebelles. Él es un entusiasta y un conocedor absoluto de la historia de Irlanda, de la historia precisamente también de nuestro protagonista, de William Yeats, y le hemos preguntado, ¿no?, que nos hable un poco de ese halo de ocultismo que rodea a toda la obra de este escritor, y esto es lo que nos ha contado. No hay duda que la singularidad de la poesía de Yeats como escritor dependía en buena medida del dominio, de su excelso dominio del inglés, pero también de su aproximación, y lo hizo de forma permanente e intensa a lo largo de su vida, desde su juventud hasta su edad ya más madura, en torno a lo esotérico, al acervo mágico y mitológico irlandés, al misticismo. Y algunos detalles interesantes y poco conocidos es, sin ir más lejos, que fue miembro de sociedades como la Sociedad Hermética en Dublín cuando era joven. Allí conoció al brahman Mohini Chatterjee, o luego en Londres, como formó parte de la Orden de la Aurora Dorada, donde conoció al mago MacGregor Matters, o también de las veladas espiritistas que junto a escritores como Oscar Wilde, en casa de W. Henley, pues tuvo junto a otros compañeros. Es decir, en Yeats su rutina comprendía, como él mismo decía, esas prácticas y meditaciones basadas en disciplinas secretas, él mismo así las definía. Y es precisamente en su búsqueda poética, sobre todo usando el símbolo, en el que el ocultismo tuvo una influencia formativa clave en su poesía, y de eso deja constancia, por ejemplo, otro premio Nobel como él, Seamus Heaney, un poeta irlandés. Justo yo recomiendo siempre la magnífica antología poética que él mismo seleccionó y que la editorial Lumen publicó en español en 2005. Pues como digo, el premio Nobel irlandés decía de Yeats que podía darle el mismo peso a esa formación o esa búsqueda en lo esotérico, en lo oculto, pues como otro gigante irlandés como James Joyce hizo en el catolicismo.
en poemas como Los Reyes Magos o en La Rosa Alquímica, ambos son del año 1897, pues se ve precisamente como el poeta bebe de lo que él mismo dice, el saber de demoníacas imágenes. Y volviendo a lo que Sheamus, el premio Nobel de literatura irlandés, también decía sobre la poesía de su compatriota, él intentó proyectar una visión de la realidad que no se fundamentara únicamente en la realidad, sino que explorara ese terreno de la imaginación, del mundo de los espíritus, de la inmortalidad del alma, de las reencarnaciones, en esa confluencia de relación entre los vivos y los muertos. Así como también pues, en la búsqueda del símbolo, de esas verdades arcanas. Jesús, escuchando a David Rebelles y esa reflexión sobre el impacto del ocultismo en la figura de Yeats, a mí me vienen también otras figuras contemporáneas, ¿no? El peso también de Madame Blavatsky, en artistas como Piet Mondrian, ese pintor holandés con esos cuadros de colores que en realidad era una interpretación de la muerte, del mundo del más allá, y que muchas veces hoy, yo no sé cómo los críticos literarios han percibido, ¿no?, la obra de Yeats, pero estoy convencido de que más de uno habrá rechazado, ¿no?, esa parte oculta por entenderla muy esotérica y tal y cual, pero son realmente trasfondos que si no los conoces no puedes comprender realmente la obra de muchos autores. No, y en concreto de Yeats, está claro, si no conoces un poco este otro trasfondo, él navegó, por decirlo así, en muchos ambientes culturales, ¿no? En el teatro, por supuesto, en la literatura, en la poesía, como no, también en la política y como no, pues también en el mundo de la tradición y del folclore. Fíjate que hay una biografía de un tal Foster que se titula, su biografía, El aprendiz de mago. Eso ya nos está diciendo bastante. ¿Por qué? Por esto que te acabo de comentar. Porque él, por ejemplo, colaboró en la edición de las obras completas de William Blake. A William Blake le hemos hecho un cronovisor hace tiempo. William Blake también fue de estos autores, estos poetas, que se sumergió profundamente en ese mundo del misticismo. Pues a él le influyó muchísimo William Blake. Él funda la Hermetic Society de Dublín en 1885. Luego lo deja y se mete en la Golden Dawn de Londres, en esa magia ritual que te comentaba. Y además él utiliza un apodo muy significativo, porque esto es un poco como la masonería, luego tienes que tener un nombre en clave. El nombre en clave que él elige para la Golden Dawn es Daemon est Deus inversus, es decir, el demonio es el dios al revés. Es decir, muy llamativo, ¿no?, todo este tipo de cosas. En 1902 se disuelve la Golden Dawn y se mete en la Orden de la Estela Matutina. En fin, siempre está en este tipo de reuniones. Cuando él se casa, entra ya en sesiones espíritas, estamos hablando ya del año 1912, y en esas sesiones espíritas, en esas mesas parlantes, a él se le manifiesta o se le presenta Leo Africanus. Leo Africanus era un personaje histórico, un viajero, que nació en Granada, en Al-Ándalus, en el siglo XVI. Bueno, pues fíjate qué personaje se le manifiesta, que dice que es el daimón o el guía del poeta, y se le manifiesta precisamente para inspirarle obras literarias posteriores. Incluso en estas sesiones espíritas dice que se pone en contacto con el espíritu de personas ya fallecidas, ¿no? Claro, todo esto ya digo que llama muchísimo la atención, porque si no conoces la biografía de Yeats, de William Butler Yeats, es muy difícil entender muchas de las obras que él escribe, donde y reivindica precisamente los cuentos de hadas, los relatos populares del campesinado irlandés, porque va por este condado de Sligo para entrevistar a unos y a otros, y una de sus obras se titula precisamente Visiones y creencias en el oeste de Irlanda, ¿no?, que escribe con Lady Gregory. Lady Gregory es otra de esas personas fundamentales en su vida, porque entre ellos, entre los dos y alguno más que le ayuda, sobre todo económicamente, crean y fundan el Teatro Abbey, es decir, crean el Teatro Nacional Irlandés a partir de 1901 y el primer estreno es en 1904. Y esto es muy importante porque es lo que hace ya que se empiecen a representar obras genuinamente irlandesas. Y claro, ¿qué primeras obras son las que escriben, son las que se representan? Las que están relacionadas con un héroe tradicional irlandés, que es Cuchulainn. Y Cuchulainn, hay que entender un poco quién era, porque era un héroe, en fin, muy emblemático, muy parecido
parecido a Aquiles, de hecho le llaman el Aquiles irlandés por las hazañas, por el destino trágico que él tiene, era un hijo del dios Lugh. Entonces fíjate que recogen a un personaje que tiene una fuerza sobrenatural, que tiene una lanza que mata a sus enemigos gracias a su agilidad, a su velocidad. Bueno, pues Cuchulainn le sacan un poco de ese folclore muy oscuro y muy desconocido y le convierten en protagonista de muchas de las obras de teatro y muchos de sus poemas. Lo digo todo esto para que nos demos cuenta de esa cosmovisión, de ese misticismo que imperaba en nuestro escritor, en este Premio Nobel de Literatura, porque eso sirvió precisamente para renovar la literatura irlandesa y para que muchos autores no tuvieran complejo a la hora de también rescatar estos mitos, estas leyendas, estas raíces irlandesas. Y si ahora Irlanda es lo que es, en gran parte es gracias a William Pater Yeats. Fíjate, la importancia del folclore, tú lo conoces muy bien, Jesús, porque has investigado durante décadas, aunque eres un chaval, has investigado durante décadas la historia más antropológica, ¿no?, de la humanidad, y en el caso de Yeats vemos cómo conecta el pasado con el presente, ¿no?, que eso yo creo que es una forma de revitalizar todos esos mitos, que sí, que son mitos, pero que no dejan de tener su reflejo cada uno de ellos en su momento, ¿no? Lo que hace que siempre estén vivos, ¿no? Y es algo que se ve perfectamente en muchos de sus poemas y en muchas de sus obras. Totalmente. Por eso digo que hay como varios Yeats según en la época que él vive, y claro, llega a vivir 73 años, ni más ni menos, una edad bastante longeva. Pero yo recomiendo el Crepúsculo Celta, porque para mí, ya te digo, me parece una obra de referencia, una obra que yo he utilizado y que he mencionado en algunas de mis obras literarias, porque ya te digo que refleja esto que estamos comentando. Pero claro, no solo es esta parte vamos a llamarla esotérica, es que él tiene como distintas vicisitudes a lo largo de su vida, y hay un par de ellas que me gustaría comentarte porque yo creo que también denotan la personalidad de este gran escritor. Él estuvo enamorado obsesivamente de una nacionalista irlandesa que se llamaba Maud Gonne. Maud Gonne, que era sufragista, que era actriz también, de hecho interpretó algunas de las obras de teatro que él escribió, pues se conocen en 1889 y queda totalmente subyugado por la personalidad de esta mujer, por su inteligencia, por su belleza, en fin, por tantas y tantas características, de tal modo que le pide matrimonio a Maud Gonne. Y le rechaza. Y no solo le pide una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces y hasta 5 veces le pide matrimonio. Y ella, nada, se casa con otros hombres, pero a Yeats, por lo que sea, pues no le interesaba tenerle como marido, pero sí como compañero, porque la verdad es que los dos se inspiraban mutuamente. De hecho, Maud Gonne forma parte de muchos de los poemas. De hecho, la comparaba con Helena de Troya y la comparaba como con la luna. Helena de Troya por su belleza y por su valentía, y la luna porque volvía locos a los hombres, ¿no? También. Entonces, es curioso porque no solo le pide matrimonio a Maud Gonne, sino que también le pide matrimonio a la hija de Maud Gonne, a Iseult Gonne. Entonces, y la hija, por supuesto, también la rechaza. Bueno, esto es muy característico porque no dejó de ser un amor, pues eso, bastante idílico, en fin, bastante platónico, y al final se casa con una mujer que le dio otra, como una nueva expectativa de vida. Su mujer era Georgine Hyde Lees, una mujer que ya tenía una cierta edad. De hecho, Yeats tenía 51 años cuando él se casa, pero a partir de ahí es donde él ve que no se ha equivocado, porque él pensaba que estaba traicionando al amor de su vida, a Maud Gonne, fíjate tú, pero cuando se casa con Georgine Hyde Lees, le introduce en las mesas parlantes, le introduce en el mundo del espiritismo, y fruto de esas experiencias escribe otra obra que para mí es referente y que también voy a recomendar, que es Una visión, se titula. Él la publica en el año 1925 y no deja de ser su credo personal. Es decir, son las experiencias con la escritura automática que comparte con su esposa, con Georgina. Y entra en comunicación con lo que él llama los instructores. Estos instructores le dicen: hemos venido a facilitarte metáforas para tu poesía. Y en esa obra habla del tarot, habla de las 28 reencarnaciones que son necesarias al ser humano para que se transforme, y una especie de autorrealización.
Él habla también de estos espíritus que se le manifiestan y que le dan mensajes desde el más allá. Yo creo que todo esto es fundamental, ya digo, para entender la vida y la personalidad de nuestro escritor irlandés. Y todo fue gracias a Georgine Highley, es decir, una mujer que al final le encandiló por el buen camino, porque entró en una depresión de caballo y casi nos quedamos sin escritor en aquella época. Escoger y recomendar un único poema de Yeats es harto difícil por lo vasto de su producción poética y por la maravilla de sus versos, pero yo siempre me quedo con Stolen Child, con el niño robado, sobre todo porque hace referencia a los paisajes mágicos que inspiraron al poeta, muy cercanos a su tumba, al cementerio de Drumcliff. Él habla de Glencar, habla de la montaña Ben Bulben, una de las más icónicas de Irlanda. Esos versos, cuando él conjura a las hadas para que guíen a ese niño humano a través de ese agua y esa naturaleza, es un mundo onírico, un mundo de mitología 100% irlandesa, y a mí me cautiva sobre todo porque ahí proyecta de algún modo esa búsqueda que desde bien joven hizo de lo esencialmente irlandés, y especialmente lo buscó en un entorno que él conocía muy bien como adolescente. Con su hermano recorría esas colinas, esas montañas, esos ríos, esos lagos. Por lo tanto, a mí me parece fascinante el niño robado, entre otras cosas también porque está muy cerca y hay una gran confluencia de historias con otro mito, no tan fantasmagórico, no tan feérico como el de las hadas, pero sí quizás de los espíritus de los náufragos de la Armada Invencible, que a unos kilómetros de allí, muy poquitos, pues 1200 naufragaron, murieron en la playa de Stradactran, con los 3 barcos de la Armada Invencible que fueron a dar con sus huesos en esa playa, y que es una historia que también Yeats conocía. Por tanto, bueno, pues ahí hay una fusión entre esa historia tan cercana a nosotros como es el desastre de la Armada, esos espíritus que quedaron ahí varados en ese limbo tan hermoso como es esa zona de Irlanda, y este poema que creo que condensa muy bien ese viaje hacia lo esotérico, hacia lo mitológico de Yeats a lo largo de su vida. Escuchábamos de nuevo a David Rebelles, periodista, comunicador, experto también en la historia de Irlanda y en la figura, en este caso, de la persona que estamos conociendo, el autor que estamos conociendo junto con Jesús Callejo en este cronovisor, William Butler Yeats. Jesús, la obra de Yeats es inmensa, pero lo decías al principio, ¿no? Es curioso que muchos de los grandes autores de la historia pues prácticamente apenas tenían para vivir, ¿no? Porque en aquella época y ahora, también hay que decirlo, a no ser que vendas millones, la literatura, por desgracia, no da para vivir. Y bueno, este era un poco el caso de Yeats, ¿no? Lo que hacía que los pies de alguna forma también estuvieran sobre el suelo, ¿no? Más que en ocasiones que en ese mundo de ultratumba o en ese mundo esotérico del más allá, ¿no? Hombre, si solo fuera por la literatura, si no le llegara a darle el premio Nobel, ya te digo yo que se nos muere de hambre. Pero recuerda que él ejerció también como senador en un par de legislaturas, en 1922 y en 1928, dentro del Estado Libre Irlandés. Y eso, pues hombre, le dio también su dinerillo y todas esas ínfulas nacionalistas que él tenía en aquel momento, que por cierto las plasma en poemas como El pescador. Pues eso le ayudó bastante, ¿no? Para salir un poco de esa miseria. Pero es cierto que cuando él ya recibe ese premio Nobel, ese dinerillo le viene muy bien, hasta el punto de hacer algo que forma parte de su biografía poco conocida y que te cuento porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí. Él se somete a una operación Steinach, que se llama Operación Steinach. Recibe el nombre de un médico vienés, Eugene Steinach, que puso en práctica algo para revitalizar las gónadas masculinas en hombres de una cierta edad. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? El 6 de abril de 1934, Yeats dice, a ver, yo estoy mal, no estoy cumpliendo muy bien con mi mujer y necesito que me hagan algo para fortalecer mi vigor sexual. Ella tenía 2 hijos, a Anne y a Michael, pero
él se siente como muy debilitado. Estamos hablando de que él tiene 69 años en aquel momento, ¿no? Entonces lo que hace es... ¿Pero qué quería con 69 años? ¿Ser Superman o...? Pues se somete a una operación quirúrgica porque esta técnica, este método, esta operación Steinknapp, bueno, pues era conocida. De hecho, otro premio Nobel de Literatura como Knut Hamsun, un escritor noruego, también se sometió a esta operación, y Sigmund Freud también. ¿En qué consistía? Bueno, pues es operado de los testículos en un quirófano de Londres por un discípulo de Steinknapp. Y este médico lo que hace es que le devuelve su potencia sexual perdida, es una especie de segunda pubertad, según él dice, emprende una relación con una actriz, con Margot Rudolph, que tiene 40 años menos que él, y entra en una etapa creativa. Y él lo cuenta así. Entonces, esta operación básicamente consiste en cerrar los conductos del esperma para aumentar la producción de hormonas sexuales masculinas, la testosterona, y lo reconduce luego al flujo sanguíneo. En fin, una especie de vasectomía que invierte el proceso natural de envejecimiento. Ya te digo, el hecho que lo hiciera también Knut Hamsun y Sigmund Freud, pues bueno, nos indica que efectivamente era algo común en aquel momento, y gente que tuviera dinero, evidentemente, porque esto costaba una pasta, y que tenía mucho que ver también con otro procedimiento en esa época, pero en Francia, de Sergi Voronov, que era trasplantes de testículos de monos dinocéfalo a sus pacientes, que lo que hacía era incorporar o injertar glándulas de mono en 6 finas lonchas, los injertaba alrededor de los testículos, en este caso también de un premio Nobel de Literatura, que fue Anatole France. Bueno, te cuento esto para que nos demos cuenta que en aquella época estas personas que ya tenían una cierta edad estaban obsesionadas con su virilidad y que no reparaban en gastos y en tiempo para someterse a este tipo de operaciones donde se jugaba su vida, pero en el caso de Yates, él reconoció que efectivamente le dio cierta virilidad y cierto gustillo en los últimos años de su vida hasta que él muere. Lo cuento un poco para que veamos que también la ciencia en aquella época, y eso que él desdeñaba de la ciencia, pues también tenía su importancia. Y digo que odiaba un poco a la ciencia porque consideraba que era el polo totalmente contrario a la poesía y al arte. Y él lo que más amaba era la poesía y el arte. Entonces decía que al final la ciencia se estaba convirtiendo en una especie de dios materialista con el que él lo convulcaba. Pero sin embargo no tuvo ningún problema para someterse a una operación quirúrgica de estas características. Nuestro protagonista falleció en Francia, lo decíamos al principio, en el año 1939, pero quiso ser enterrado donde él siempre había amado el lugar, el entorno que había inspirado un poco su poesía, sus obras, su trabajo. Hoy está enterrado en el cementerio de Drumcliff, que está muy cerquita de Sligo. Sligo es un condado, ¿no? Hay al norte de Irlanda. Hay una ruta maravillosa que conecta 14 lugares, ¿no?, asociados a los poemas de Yeats, que recomendamos desde aquí para conocer todos los secretos de este individuo. Y además, fíjate, Jesús, Sligo está muy cerquita de la playa de Streathag, donde tuvo sus azarosas aventuras también Francisco de Cuéllar, a quien dedicamos un cronovisor hace unos meses, y donde tuvo protagonismo la Armada Española, de Spanish Armada, y tal y como está siendo recuperada brillantemente por asociaciones en Irlanda, ¿no? Yo creo que es un trabajo extraordinario el que se está haciendo, recuperando toda la cultura y, en definitiva, la parte más dadivosa, ¿no?, de este espacio, sobre todo con la figura de William Yeats, ese personaje, para mí, lo decía al principio, desconocido, ¿no?, que gracias a este cronovisor, bueno, pues intentamos dar a conocer, ¿no?, un poco una figura que yo creo que marca un poco la identidad de esa literatura, ya como colofón, Jesús, de comienzos del siglo XX, ¿no?, con ese halo de misterio y ocultismo que a todos nos encanta. Sí, de hecho se llama el renacimiento de la literatura irlandesa, por eso mismo, ¿no? Y él fue uno de los artífices, junto con Lady Gregory, en fin, con otras personas y otros autores, que ayudaron a que este teatro irlandés floreciera. Y como ya has citado un poco donde él muere, ¿no?, en esta comuna francesa de Roquebrune, pues él está ahí un tiempo, luego le trasladan efectivamente al cementerio que te acabas de comentar, y en el epitafio es muy significativo porque el epitafio forma parte de un poema que él escribió que se titula Bajo Ben Bulben, esa montaña sagrada, y dice así el epitafio: lanza una fría mirada a la vida, a la muerte
jinete pasa de largo. Eso yo creo que nos deja también un poco ese sabor, ¿no?, agridulce, de que al final la muerte pues nos nivela a todos y que al final tú lo miras, lo vemos su lápida, vemos su historia, pero nos vamos de largo, ¿no? Porque al final es un eslabón más dentro de esa historia irlandesa. Un eslabón muy importante desde mi punto de vista, no solo por reivindicar ese folclore, sino también por frases como somos felices cuando nuestro interior está correspondido con nuestro exterior, o cuando dijo la educación no es llenar el cubo, sino encender el fuego. Yo creo que todos esos mensajes, sus poemas, sus obras de teatro y sus ansias, ¿no?, de que Irlanda floreciera dentro de ese mundo europeo donde estaba un poco pues casi fagotizado por el Reino Unido, pues eso es lo que hizo que él tuviera también un predicamento en el mundo literario, en el mundo sociológico, porque ese premio Nobel de que hemos comentado tuvo un significado político, también cultural, también literario, pero también simbólico. Y yo creo que con eso es lo más importante para quedarnos. Desde luego que sí. Vamos a colocar en nuestras redes sociales algunas fotografías de Sligo, de la tumba de nuestro protagonista, de William Yeats, de esas rutas, ¿no?, que hay en la zona para conocer un poco los secretos que inspiraron su obra, para que bueno, todos los seguidores que quieran tener un poco más de información puedan disfrutarla. Como siempre, Jesús Callejo, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti, ha sido todo un placer y nos veremos la próxima semana con otro personaje interesante. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, lo vamos a hacer en los próximos minutos adentrándonos en un campo realmente apasionante. Es una mezcla de ciencia, de pasiones, de ingenio, de ideas brillantes, ¿no?, que han caracterizado quizás la historia de España y que en muchas ocasiones, por desgracia, ha quedado en un segundo plano, en un tercer plano, en un cuarto, en un quinto. Cosas que utilizamos casi a diario y que nos hemos olvidado de que realmente quien hay detrás de ese gran invento es un español que por desgracia ha pasado desapercibido y que si hubiera nacido en cualquier otro lugar pues hubiera sido quizás un personaje de renombre, como se merece. Vamos a hablar en los próximos minutos de inventos realizados por españoles a colación de un libro que acaba de publicar la editorial Serendipias, El legado del ingenio. 365 grandes inventos españoles. Y su autor no puede ser otro que un buen amigo, Alejandro Polanco. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alejandro es, yo le decía antes, a micrófono cerrado, ¿no?, una suerte de científico loco. Yo lo conocí hace pues casi 25 años de la mano de otro genio loco como es Carlos Canales, compañero de la Escóbula de la Brújula, del Colegio Invisible. Y Alejandro, tú siempre te has dedicado precisamente a la divulgación científica. ¿Qué es lo que te llevó a reunir estos 365 grandes inventos españoles? Bueno, son 365 porque he querido jugar con el tipo del libro como no sé si te suena, le suena a todo el mundo, lo de los 365 cuentos, uno para cada día, sí. o por ejemplo, 365 historias curiosas. Bueno, pues
ese modelo. Lo que pasa es que ha quedado un libro grande, muy bonito, no es que lo diga yo, pero es que la verdad es que la apariencia y lo demás y el contenido es apabullante. Pero claro, son 365 días para que uno consuma, por así decirlo, una píldora de invención diaria a lo largo del año. Hay más, o sea, dentro del libro se explican los 365 inventos en forma de ficha y demás, pero luego hay muchos más comentados en laterales, en notas y demás. Y además son 365 de los más de 2000 que tengo digamos, investigados. O sea, que podemos hacer una enciclopedia si se quiere. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Porque en estos 365, por jugar un poco para leer uno cada día, por ejemplo, ¿no? Que es muy factible, o 2 o 3, porque realmente son algunos muy interesantes, apasionantes. Algunos de ellos los conocemos porque los hemos tratado aquí con nuestro común amigo también, Jesús Callejo, en algún cronovisor. Ahora hablaremos de Torres Quevedo, por ejemplo. Pero has tenido que dejar muchos, ¿no? Y lo que yo comentaba antes, si hubieran nacido muchos de estos inventores, de estos genios fuera de nuestras fronteras, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, quizás el renombre hubiera sido distinto, ¿no? Bueno, a ver, estoy seguro de que muchos de los que aparecen en el libro, y la selección, he de decir que la he hecho de una forma completamente subjetiva, porque he elegido los casos que me parecían, en principio, no tan llamativos o no tan comunes, porque hay muchos que se conocen por ahí y tal. Sí que he metido, por ejemplo, Autogiro, que por cierto lo han puesto en la portada y demás, pero tampoco comento demasiado. El caso es que he metido sobre todo historias que me parecían, sobre todo por el lado humano, muy interesantes y muy poco conocidas. Pero sí, se puede decir que hay, a poco que se escarbe, ahí aparecen inventores y genios por todas partes. Mira, hay una cosa que yo siempre comento, hace años, y todavía está en internet, o sea que se puede consultar, la Oficina Española de Patentes y Marcas, a través del archivo histórico, que por cierto es un archivo impresionante al que casi nadie va, es una pena, porque tocar papeles de patentes de hace más de 100 años y que no ha tocado a nadie en un siglo es una sensación única, y eso lo recomiendo. Publicaron en la red, en internet, un mapa interactivo en el que en toda España iban marcando en cada pueblo ponían, si tú pinchabas en cada pueblo, en el marcador geográfico se despliega una ventanita y te dice qué inventores ha habido ahí entre el final del siglo XIX y hasta la Guerra Civil o un poco después. Y es impresionante ver cómo todo el mapa de España se ilumina y prácticamente en cada pueblo puedes ir pinchando y ves inventores de los que ya nadie recuerda casi nada, pero que tienen registro de patente en el archivo histórico. Y eso es apabullante. Qué fuerte, qué fuerte. Quizás hay unos clásicos cuando alguien dice, bueno, pues un invento español que haya trascendido un poco y tal, la gente piensa en el autogiro, en el submarino, que quizás, bueno, también hay que reconocer, ¿no? Son grandes logros que todavía hoy están muy presentes, ¿no? Y quizás la celebridad viene un poco de ese detalle, ¿no? Hay como dos caras en una moneda de la invención, aparte de, ya decíamos, el tipo, la frase clásica, bueno, un almuno, lo de que inventan ellos. Bueno, no, aquí ha inventado todo el mundo. Hay historias terribles, la verdad. He de reconocer que la mayor parte de las personas que menciono en el libro, pues no tuvieron mucha suerte, la verdad. Otros sí, pero la mayoría, pues oye, vivieron su vida prácticamente intentando sacar algo adelante y acabaron en el olvido más absoluto. Pero bueno, es el sido del inventor. Oye, quiero decir una cosa, esto no solamente sucede aquí en España. Si el mapa ese que he mencionado se hiciera en cualquier lugar de Europa o Norteamérica o incluso Sudamérica y demás, podríamos ver cómo el espíritu de la inventiva, de la invención, de la creación de nueva tecnología aparece por todas partes. O sea, yo elegí el campo de España, pues porque es lo que más cerca nos toca, y hombre, ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar a recordar la historia de algunos genios olvidados. Pero repito, si hiciéramos el mismo experimento en cualquier provincia, departamento, condado de todo el mundo, encontraríamos lo mismo, que durante siglos han aparecido personas que hayan logrado o no hayan logrado patente o que han ido más allá de lo que normalmente hace una persona común y han dedicado años, décadas o incluso vidas enteras a sacar adelante inventos. Que lo hayan conseguido o no, bueno, eso ya es cosa de
eso ya es cosa del destino. Porque muchas veces, mencionabas el submarino y demás, que por cierto, aquí también tuvimos bastante mala suerte. El tema Peral incluye historias de espionaje y demás que son increíbles. Pero bueno, también es cierto que nosotros tenemos la manía de echar barro sobre nuestra propia historia, y bueno, aquí no se ha inventado nada que merezca la pena. Eso es una especie como de mantra que se repite una y otra vez, pero que va, ni mucho menos. En este país la invención ha estado y está tan viva como en cualquier otro lugar. En tu libro El legado del ingenio, uno de los protagonistas quizás, no voy a decir que ya no está en un cuarto plano, porque en los últimos años, bueno, pues ha habido diferentes trabajos. Nosotros le dedicamos un cronovisor aquí, la gente que nos está escuchando, que trastee en Ser Podcast, bueno, a ver si lo encuentran. Mejor que vayan a nachoares.com y busquen Torres Quevedo, que ahí lo van a encontrar a primeras, el cronovisor del programa 833, precisamente dedicado a eso, a Torres Quevedo, ¿no? Que es quizás uno de los grandes que tiene, pues, funiculares, tiene aparatos, el primer mando a distancia, tiene un montón de cosas que son pioneras de muchos elementos que seguimos utilizando hoy en la vida cotidiana, ¿no? Sí, a ver, decíamos antes que si muchos de estos inventores o genios, porque no solamente hablamos de inventor en el sentido clásico, sino algunos son científicos o ingenieros de primer nivel mundial. Torres Quevedo es uno de ellos. Si hubieran vivido o nacido en, yo qué sé, pongamos Gran Bretaña o Estados Unidos, ahora mismo tendríamos serie de Netflix o de cualquier plataforma de streaming, una serie, vamos, apasionante, porque tienen material en su biografía como para dar, bueno, hasta una enciclopedia, diríamos. Antes decíamos de inventores una enciclopedia, pero es que hay inventores que en sí mismos son una enciclopedia, y Torres Quevedo es uno de ellos. Torres Quevedo es uno de los mayores genios de la historia de la humanidad. Es uno de los padres de la cibernética. Creó máquinas que, por ejemplo, estamos hablando del principio del siglo XX, no nos vayamos de foco, porque es increíble que desarrollara, por ejemplo, un juego de ordenador, o sea, que jugaba, el ajedrecista jugaba al ajedrez que podía ganar en un tipo de jugada concreta, pero ya la máquina, digamos, que pensaba. Es un precursor de la inteligencia artificial, pero también desarrolló dirigibles que funcionaron muy bien, con también historias ahí político-económicas bastante asombrosas. Pero, por ejemplo, si vas a Estados Unidos, a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el Niágara, el transbordador del Niágara, que todo el mundo utiliza, los turistas, para hacer fotos sobre el Whirlpool y todo esto, eso lo diseñó y lo construyó Leonardo Torres Quevedo, y sigue funcionando más de un siglo después sin ningún tipo de avería, porque desarrolló funiculares, máquinas de todo tipo, y se adelantó, por supuesto, en el radiocontrol con su telequino. El telequino es, digamos, que un control a distancia para manejar navíos a través de radio, y en eso fue un pionero prácticamente absoluto. En esa época, Nikola Tesla, que también ha sido un gran olvidado hasta principios del siglo XX. Ahora todo el mundo habla de Nikola Tesla, pero desde su muerte a mediados de los años 40 hasta la llegada prácticamente del siglo XXI, casi nadie mencionaba a Nikola Tesla. Pues yo pondría a Leonardo Torres Quevedo prácticamente al nivel, por lo menos, inventivo y de capacidad creadora de Nikola Tesla. Entonces, no es algo menor, ¿eh? O sea, estamos hablando de un personaje absolutamente descollante, increíble. Hay algunos, por ejemplo, el famoso Chupa Chups, ¿no? Que lo hizo muy popular mundialmente Kojak en su serie de televisión, pero eso de que parece una tontería, poner un caramelo en un palito, eso salió de una cabecita española también. Sí, pero tengo que decir una cosa sobre los palos. Igual que se dice que en este país nunca se ha inventado nada y demás, pues que ya hemos visto que no es cierta. Otro de los grandes mantras que se repite sin poder es que en España lo único que hacemos es ponerle un palo a algo. Por ejemplo, los tres grandes clásicos. El Chupa Chups, que en realidad no es una invención española, sino que es un modelo de utilidad, modelos industriales y que, bueno, se ha convertido en una multinacional muy potente. Pero luego está también el futbolín, claro, que también es un palo, por así decirlo. Son una serie de palos. Y la fregona.
la fregona, que también tiene una historia detrás bastante truculenta, con juicios y demás. Entonces, no solamente le hemos puesto palos a los objetos, se ha ido mucho más allá. Entonces, sí que hay que decir que, como digo, que lo del Chupa Chups no es invención, digamos, española, porque ya existían modelos de caramelos con palo, pero sí que la compañía de Chupa Chups ha llegado donde ha llegado porque su modelo de invención, su modelo industrial es el que, digamos, más competente ha sido en todo el mundo. Porque no solo vale con inventar algo. O sea, tú puedes... ¿cuántas veces se ha inventado un objeto o una tecnología y ha caído en el olvido? Lo que importa luego es llegar al mercado, llegar a explotarlo, llegar a quien originalmente tenías pensado que tenía que llegar. Y eso es lo más complicado. No es tan complicado inventar como llegar más allá. Y eso lo sabía muy bien, por ejemplo, Edison, que no tanto inventó, sino que adaptó invenciones de otros para conseguir productos de éxito. Y ahí también le alabo yo. O sea que no hay que tampoco decir que Edison robaba cosas, sino que aplicaba ideas que estaban ahí de forma muy exitosa, y eso es algo muy importante también en el mundo de la invención, no solamente conseguir una patente, porque como hemos visto, la mayor parte de las patentes acaban olvidadas. Desde luego, mira, has comentado 3 ingenios que yo en algunos de ellos tenía dudas, ¿no? Siempre hemos escuchado lo de la fregona, que bueno, sí es un invento español, pero es una de las versiones que hay de la fregona. Lo mismo con el futbolín. El futbolín tiene la patente en el año 1937, pero yo también había oído, yo siempre he defendido que era un invento español, pero al parecer había ya en el siglo XIX algo parecido en Inglaterra con alguna patente, y bueno, es un tema que desconozco realmente quién fue el primero. A ver, ¿no? Realmente cuando se habla de invenciones hay algo que tener, hay otra cosa que hay que tener siempre en mente. No hay un inventor que cree una invención él solo. Por ejemplo, el clásico es la radio, que por cierto hay un español por medio, que Julio Cervera Baviera, que también está olvidado, pero fue un verdadero pionero de la radio. Pero la radio es muy común decir, la inventa Marconi. No, a ver, está Nikola Tesla, está Hertz antes, está Popov, y hay muchos otros. La radio es un invento colaboratorio de muchas personas. ¿Que es cómodo atribuirlo a una persona? Vale, Marconi. Venga, pues con esto sucede igual. Futbolines, o sea, juegos de futbolín, por así decirlo, ya existían mucho antes, y había muchos muy diferentes. Pero lo que importa es que el modelo de Alejandro Finisterre, por ejemplo, en este caso, el futbolín, digamos, más exitoso, es el que diseña él. Entonces, por eso se dice que es un invento español. Ese modelo, o sea, el clásico, el que prácticamente todo el mundo conoce. Lo mismo sucede con la fregona que tiene tiene un largo historial de litigios. Ya existían modelos similares parecidos de fregona y demás, pero lo que es el cubo con el escurridor, el sistema de fregona y demás, es un invento que nace de la mente de bastantes españoles. No vamos a entrar en el asunto porque es muy largo, pero ahí hay, de hecho, hay varias mujeres estaban en esa historia, y es bastante complicado, pero es un invento español, porque el modelo comercial que luego tuvo éxito en todo el mundo es español, que es lo que importa. Y lo mismo sucede, lo que hemos dicho con el Chupa Chups. Anda que no había caramelos con palos antes del Chupa Chups, montones, pero ninguno tuvo el éxito, ni ha tenido el éxito de un modelo concreto, diseñado de una forma específica y que tiene unas características tan buenas como el Chupa Chups, y por eso ha conquistado el mercado. Entonces, en estos 3 casos no son invenciones que, digamos, salen de la nada, sino que parten o se alimentan de una larga tradición de otras invenciones que han sido perfeccionadas. Y en este caso, pues ahí tenemos, el caso de palos bien puestos en una invención. Desde luego, hay otros inventos, ya para ir acabando. Alejandro Polanco, autor de este libro, El legado del ingenio, porque son muchísimos, son 365 grandes inventos españoles los que tratas en tu libro, publicado por Serendipias. Y hay algunos que del Manuel Jalón, ¿no? Precisamente el de la fregona, que tiene quizás un invento que revolucionó el mundo de la enfermería, ¿no? Con esa jeringuilla desechable que pues revolucionó en el sentido de que al ser desechables pues se evitaban contagios increíbles, ¿no? Sí, claro, a ver, en el mundo sanitario hay muchas grandes invenciones de origen español, y una de ellas es de Manuel Jalón, que es un modelo, es un modelo de jeringuilla desechable que fue el que más éxito tuvo en su época y luego ha seguido adelante. Y obviamente anteriormente a eso ya existían jeringuillas, claro que sí, y se utilizaban generalmente las de vidrio,
muchas personas todavía recordarán jeringuillas de vidrio que había. Yo las he, cuando era crío, yo las he conocido. Sí. Estábamos enfermos en casa, venía el practicante con la jeringuilla de vidrio, la ponía en una lata con alcohol, quemaba, que yo decía, digo, vaya cerdada, porque eso viene del culo de otra persona. Sí, claro, eso es, había que esterilizar el material, entonces el material se esterilizaba, pero incluso así tienes que pensar que es complicado que un virus, bacterias y demás microorganismos patógenos se te puedan escapar, porque la praxis que tienes que tener para mantener el material completamente esterilizado requiere de un rigor que, bueno, todo el mundo tiene un mal día, entonces puedes contaminar a la mínima cualquier cosa. Entonces la idea de Jalón obviamente fue un éxito brutal, porque al ser jeringuillas desechables que vienen en módulo directamente, es un módulo en un blister, tú lo abres, lo utilizas y se desecha y ya está, tampoco tienes que utilizar las agujas y todo es desechable. Eso que hasta entonces pues igual parecía una locura, porque todo el mundo utilizaba material de vidrio esterilizable, resulta que cambió la medicina pues de una manera que podría parecer una tontería, pero no es por eso creo que en el caso de Jalón su invento más importante, más que la fregona, que ya tiene detrás una historia muy larga de más personas, es en este caso la jeringuilla desechable, porque cuántos millones de personas le deben la vida precisamente a poder utilizar material médico en condiciones completamente estériles. Eso es algo que no se piensa que de forma cotidiana, pero que es increíble que cómo se vivía antes sin eso. Es lo que se pregunta uno, ¿y antes cómo se podía hacer esto sin...? Es uno de esos casos. Muy bien, Alejandro Polanco, recomendamos desde aquí tu último libro, divulgador científico, el título El legado del ingenio, 365 grandes inventos españoles, publicado por la editorial Serendipias. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Seguimos en Ser Historia, aquí en la cadena SER, y abordamos en los próximos minutos una nueva entrega de nuestra sección de Historia de la Ciencia 2.0, que como siempre cada pocas semanas nos trae nuestro compañero Pablo Arias. Pablo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, una semana más que, como sabes, bueno, es un gran placer estar aquí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, hoy no es un tema nuevo, pero sí que vamos a aumentarlo. Un tema que ya hablamos la temporada pasada, que hablamos de la figura de Jerónimo de Allanz, un personaje que en mi opinión debía ser recordado como uno de los grandes de la historia, pero de la historia universal. Un compatriota, pero desgraciadamente, y esto también lo analizaremos, es un gran desconocido incluso para nosotros. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo, sí, la figura, ¿no?, del buzo, en el Pisuerga, en Valladolid. Efectivamente, sí, efectivamente. Correcto. Delante, en presencia del rey Felipe III, Jerónimo de Allanz logró sumergir a una persona que aproximadamente, según los testimonios de la época, casi una hora, y salió porque lo pidió el rey, porque según el propio buzo estaba muy a gusto allí debajo de las aguas del Pisuerga. Bueno, a ti te gusta definir a Jerónimo de Allanz como polímata, es una palabra que te gusta, es en definitiva, pues una persona que se dedica a muchas cosas, ¿no? Podríamos decir casi que es el Leonardo da Vinci español, casi contemporáneo, él fue un poco posterior, pero... Sí, tenemos que pensar en una persona del Renacimiento, entre otras, no exclusivamente. Jerónimo de Allanz está en un lugar principal. Vamos a empezar un poquitín. Jerónimo de Allanz y Beaumont nace en Navarra en 1553.
Vamos a recordar que Leonardo da Vinci fallece en 1519. Es importante, luego hablaremos sobre esto. Y como bien decías tú, Nacho, es un polímata, una persona que tiene diferentes áreas de saber y podemos decir que en todas brilla. Es verdaderamente, como decía, el arquetipo de un hombre del Renacimiento. Dominaba las artes de la ingeniería, el dibujo, la poesía y las artes militares. No en vano, combatió en Túnez, en Flandes, en la Guerra de las Azores. En Flandes a punto estuvo de perder la vida. Lo destacaron y lo nombraron caballero de la Orden de Calatrava. Estuvo en Milán y Florencia y salvó al rey Felipe II de un atentado en Lisboa y fue reconocido por ello. Pero la faceta que vamos a hablar hoy de todo este personaje polímata, sí, pero ahora no me sale. Polímata, la figura que vamos a destacar es la de la ingeniería, porque la ingeniería por sí solo tendría que tener un lugar predominante en la historia. Desde luego, además en el currículum que has dicho, pues habla un poco de una persona vinculada no solamente a la ciencia, sino también a las humanidades, que es lo que hace que sea mucho más rico, ¿no?, ese espectro de conocimiento. Correcto. Y es que, sinceramente, parece un personaje de ficción, como si hubiesen unido la vida varios destacados y se fusionasen en una. Vamos a hablar, si me permites, de parte de los ingenios que pudo lograr esta cabeza. Hay una diferencia, que la voy a nombrar ahora, que mientras que otros, me voy a referir a Leonardo da Vinci, dibujaban sus ideas y las dejaban aquí, este no. Este las probaba. Hacía un prototipo, lo mejoraba, corregía lo que no funcionaba, claro, y después lo hacía funcionar. Es la diferencia. Pero mira, no voy a enumerarlos por orden cronológico, pero Jerónimo de Ayán fue el precursor de la máquina de vapor, casi 2 siglos antes de que se inventara o que se pusiera en práctica. Ya hablaremos, pero Jerónimo de Ayán fue nombrado por Felipe II administrador general de las minas del reino. Hay que decir que en aquella época España poseía unas 550 minas, y aparte de las que se explotaban en América. Y te puedes imaginar, Nacho, cómo serían las condiciones de trabajar dentro de las galerías de esas minas. Pues bien, un problema que tenían las minas era la acumulación de agua en sus galerías. Y Jerónimo de Ayán desarrolló un ingenio para desaguar las galerías de las minas mediante una bomba de vapor, que es muy curioso, existen los textos, están en el archivo de Simancas y se llama esfera de fuego. Este creaba, sí, lo hacía con fuego, creaba vapor a alta presión, lo inyectaba en la galería y por un tubo muy pequeñito lograba que la diferencia de presión fuera tal que el agua subiese a la superficie, pero subía con un caudal estable, no es que fuera a borbotones, no. Este sistema, lo que te decía yo, que lo pone en práctica, no solamente hace el dibujito. Y fue puesto en marcha en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla. Y si me permites, con un poco de exageración, espero que nadie se ofenda, podemos decir que este es el primer sistema que se conoce de achique de agua. También luego inventó otra maquinita para hacer achique de agua en barcos. Pero hay más. Bueno, lo que decía, te puedes imaginar las condiciones laborales en una de esas minas. Pues si ya te achicaban el agua, otra de las cosas que se dio cuenta Jerónimo de Ayán era lo insalubre que era el aire dentro. Entonces decidió idear un sistema para renovar el aire, pero no solamente para renovarlo, sino para refrescarlo. Puso un foco como si fuera una bomba térmica. En el foco frío puso nieve y, aprovechando la misma idea que tenía con la esfera de fuego, sí que por mediación de diferencias de presión logró introducir aire refrigerado en las galerías de la mina con este intercambiador de calor. Y te puedes imaginar la ventaja que tuvo para trabajar allí. Voy a exagerar un poquitín, como he dicho, y podemos decir que es la primera descripción que tenemos en texto, guardado en el archivo de Simancas, de un aire acondicionado, salvando las distancias, pero el principio es similar. Esto es alucinante, ¿no? Porque estamos hablando de finales del 16, comienzos del 17, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Correcto, sí, correcto. Pues casi todas estas ideas se desarrollaron en el intervalo de unos 8 años, a finales del 17, a finales del 16 y principios del 17. Pero déjame que siga, por favor, Nacho.
además del exitoso traje de buzo, que hay que decir, vale, el traje de buzo se podía haber ideado, alguien lo podía haber ideado, pero lo importante que hizo él es la creación de las válvulas, para que cuando el aire entraba dentro del receptáculo donde tenía la cabeza para respirar el individuo, no saliese, y al revés. Bien, de tal manera que en el traje de buzo que hizo en la inmersión del Pisuerga, en una barcaza le iban insuflando aire desde fuera. Pues bien, decidió crear un sistema de, a ver cómo lo describo, como si fueran botas de vino pero llenas de agua, es decir, en pellejos alrededor de la cintura del buzo, de tal manera que él se iba inyectando aire conforme lo iba necesitando. Dicho de otro modo, fue el mismo invento de la bombona de los buzos modernos de Jacques Cousteau, solo que el aire no iba a presión, no podía ponerlo a presión, pero sí que lo hacía con esas bombonas. Y no necesitaba, por supuesto, nadie más, era muy autónomo el buzo. Como decía, ideó una bomba para achicar agua de los barcos. Ideó una barca submarina, con el mismo principio, es decir, sería el bisabuelo del submarino. Este no lo probó, he de decirlo. Este no lo pudo poner en práctica, pero ideó un horno para desalinizar el agua del mar para el uso en barcos. Ideó una brújula que corregía la declinación magnética y así podía mejorar la navegación. Es decir, con la propia brújula, el marino no tenía que dirigirse a una carta náutica, sino que ya tenía la corrección hecha en el propio aparato. Luego, esta es muy buena, una balanza de precisión que pesaba, según el texto, la pata de una mosca, con gran precisión, y un largo etcétera. Pero quiero destacar que esto es muy importante para los científicos que nos oigan, que es el primero en hablar de un término que nosotros lo utilizamos mucho en física, los ingenieros muchísimo, en especial en mecánica, que es hablar del par motor. No voy a decir más. En fin, hasta 48 ingenios se le reconocen en 1606 con el título de privilegio de invención. Lo podía construir y desarrollar él solo, aunque no se benefició mucho de esto económicamente. Él tenía muchos más quehaceres. Sí, escuchándote, Pablo, claro, uno va tomando elementos de lo que le pilla más a mano, ¿no? Cuando te escuchaba hablar de los pellejos de aire que utilizaba para insuflar dentro del traje de buzo, me acuerdo de unos relieves asirios del siglo VIII, VII a.C., en donde aparecen asirios, son flotadores en pellejos llenos de aire cruzando el río. Cruzando el Tigris o el Éufrates, ya te mandaré la imagen, es buenísima. Y aparecen los tíos con los flotadores, y son pellejos de animal, ¿no? En definitiva, es un ingenio enorme, ¿no? Tomando referencia y aprovechando de todo lo que tiene alrededor. Bueno, hace de Jerónimo todo un personaje de la época. Pero ocurre un problema, que es que, y bien lo sabes tú, como historiador, que es que está en el más, o ha estado en el más absoluto olvido. Insisto, que es uno de los grandes de la historia universal. Mira, un personaje tenía mucho prestigio en la corte, un personaje de la talla de Jerónimo de Allanz, y era un periodo, el Renacimiento, de esplendor artístico. Él mismo también dibujaba, y con notable talento, según dice. No se conserva ningún retrato de él, fíjate. No se sabe cómo era. No sabemos... Sabemos que era corpulento y dotado de gran fuerza, de ahí sus artes militares, que las tenía bien ejercitadas y bien entrenadas. Queda constancia de que rompió la reja de un convento de monjas carmelitas y no se sabe con qué fin. En resumen, que era un tiarrón navarro, pero bueno, el olvido creo que es muy injusto y debemos rescatarlo de ese sitio y dignificarlo, porque era un noble. Siempre se habla de Leonardo, y aquí en España pues nos vendemos muy mal, ¿no? Él, como tú decías, Leonardo dibujaba y Jerónimo de Allanz lo que hacía era construirlos y ejecutarlos y llevarlos a cabo para buscar esa utilidad. Bueno, te tengo que contar una cosa, Nacho. Después de la emisión del primer capítulo me llamaron iconoclasta. Porque pensaba quitarle la fama a Leonardo da Vinci, ¿no? No, o sea, aquí nadie está hablando de eso, claro. No, lo único que dije es que si hubiesen seguido los planos de máquinas de volar de Leonardo da Vinci,
el elenco de fallecidos que habríamos tenido era, vamos, casi interminable. Es más, Leonardo dibuja una especie de autogiro con una sola hélice. Algo parecido. Bien, cualquiera medianamente versado en conocimientos de física sabe que eso no puede funcionar, que en el momento que la hélice empieza a girar, la máquina, es decir, vamos a decir que es un helicóptero, la cabina del helicóptero giraría en sentido contrario. Por eso, en los helicópteros necesitamos de otra hélice, que normalmente va en el timón, para estabilizar ese movimiento, vamos a llamarlo de precesión, que no lo es, pero vamos a llamarlo. Imagínate, sí, pero le digo a todos los oyentes que estén ahora, ¿cuántas veces han visto la imagen, lo más parecido que tenemos de manera doméstica a las hélices de un helicóptero son los ventiladores de techo? Bien, pues ¿cuántas veces han visto el ventilador de techo está fijo a la pared? Es decir, la casa no puede girar en dirección contraria porque no tiene potencia suficiente. Pero, ¿cómo han visto que por donde está fijo la pared, eso se mueve, tiene un pequeño movimiento de precesión? ¿Por qué? Porque necesitas de otro movimiento en dirección contraria para estabilizarlo. Pues bien, esto Leonardo no lo sabía. Y es normal que no lo supiera, porque no lo puso en práctica. Sí, se me está ocurriendo la idea, claro, y la explicación. En algunos accidentes de helicóptero que hemos visto en televisión, donde la cola toca primero el agua o la tierra y vemos que se rompe esa segunda hélice, lo que hace el aparato es empezar a girar también, en el sentido contrario del Exacto. Eso nos lo describe la mecánica newtoniana. Es así. No había caído nunca en la cuenta de este detalle. Claro, fíjate, y ahora escuchándote, pues nos da un poco el sentido de lo que dices, fíjate. Bueno, pues de todo esto y mucho más nos podemos resarcir de nuestra ignorancia en física, conociendo más detalles de Jerónimo de Allanz y Beaumont, desde luego. Todo un ingenio en ese renacimiento, en ese siglo. Has dicho, Nacho, una cosa muy importante al inicio, que es que se cultivaba en varias artes. Y si algo tiene como objetivo esta sección, como dijimos al inicio, es unir el mundo de la historia con el mundo de la ciencia. Y ahora tenemos un personaje que lo hizo en vida y lo único que queremos hacer es rescatar su memoria y dignificarla. Así que, como no puede ser de otro modo, este capítulo queda dedicado a la memoria de Jerónimo de Allanz y Beaumont, como no podría ser de otro modo, porque gracias a sus enseñanzas hemos avanzado mucho y nos ha dado mucho progreso y, bueno, beneficio en nuestras vidas. Desde luego que sí. Pablo Arias, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Los egipcios estáis en gran peligro. Os amenaza una tremenda derrota que solo podréis evitar con sabiduría y virtud. Y lo que es peor, si en los próximos 10 años emprendéis una guerra contra Asiria, sus ejércitos destruirán todo lo que aquí ha existido. Asiria es una nación cruel. Gran profeta, has llevado el miedo a nuestras almas, pero no nos ofreces solución. Paz con Asiria. ¿En qué condiciones? Continuamos en Ser Historia
Y lo hacemos escuchando un fragmento de una película, para mí un verdadero clásico de la historia del cine y también un verdadero clásico en la historia de esas recreaciones cinematográficas que se hicieron hace décadas para reconstruir el antiguo Egipto. Es la película Faraón, de un polaco, Kawalerowicz. Para mí yo creo que es la mejor película ambientada en el antiguo Egipto. Mucho mejor que Si no el egipcio y por supuestísimo cualquier versión de la momia, ¿no? Esto nos sirve no para hablar de esa época final de los Ramésidas en el Imperio Nuevo, sino hablar de novela histórica, de novela ambientada en el antiguo Egipto. Y lo quería hacer con un buen amigo que tiene varias publicaciones precisamente enmarcadas, ¿no?, encofradas en este aspecto literario del antiguo Egipto. Galder Izarzugaza, bienvenido a Ser Historia, creo que lo he dicho bien. Es un placer estar aquí y lo del apellido me suele ocurrir bastante a menudo, o sea que he oído todas las variaciones posibles. ¿Cómo te picó ese pato que decía Maguiet de la egiptología, que te inocula el veneno y te hace ya egiptólogo o egiptoloco, como me gusta a mí decir, de por vida? Pues yo creo que como a muchos o a la mayoría, por los libros. Básicamente por dos de ellos. Uno que se llama Arqueología, que de hecho todavía lo tengo aquí en casa, que tenía muchas recreaciones por ordenador de monumentos y ciudades antiguas, entre las que obviamente pirámides de Giza. Y luego por uno de los libros, una de las novelas de Christian Jack. Yo creo que muchos nos hemos aficionado a Egipto por Christian Jack. Y ese fue la manera de empezar, a lo que se sumó casi seguido un trabajo que tuve que hacer para el colegio, no sé si fue en sexto de primaria o por ahí, con unos 10, 11 años. Claro, tuve que buscar información y ahí ya es cuando el pato no solo me picó, sino que me comió ya entero ya. Porque tú eres informático, eso sucede a muchísimos especialistas y expertos en el mundo antiguo y en concreto en la historia de Egipto. Antonio Cabanas, por ejemplo, un gran novelista, él es piloto de avión, no tiene una formación egiptológica como pudiéramos esperar, ¿no? Pero conoce como nadie las fuentes, el contexto histórico, absolutamente todo, y lo describe de una forma brillante. ¿Cómo haces tú? Yo conozco en la Asociación Española de Egiptología, por ejemplo, otros egiptólogos que son informáticos. Hay varios informáticos, ¿no?, que se han decantado por esta corriente del antiguo Egipto. Sí, yo creo que en general con los informáticos ocurre que a muchos nos gusta la historia. Y luego, obviamente, cuando hablas de historia, aparte de Roma, Grecia, Oriente y demás, Egipto es uno de los grandes. Y cuando entras por la puerta grande, como entré yo con todos esos libros que leía y que aún conservo desde pequeño, pues claro, una cosa es tu formación académica reglada, digamos, y otra es todas las investigaciones que haces por aprender, por conocer, por saber más de una cultura y una civilización que te encantan y que te apasionan, y que es tan diferente a nosotros, que al final te acaba atrapando por todos los lados. Y a mí no solo con la lectura, sino que también un día se me encendió la chispa de la escritura y me tiré de lleno a ello. Uh-huh. Tú acabas de publicar Guerra y Honor, lo podemos encontrar en Amazon con tu nombre, Galder Izarzugaza. Y desde luego es un trabajo brillante, no solamente desde el aspecto literario, sino también sobre todo por ese contexto, por ser un momento de la historia de Egipto que pocos, ¿no?, han tratado en la literatura, al quizás aparentemente ser menos amable, ¿no?, que es esa transición desde la expulsión de los Hicsos al comienzo del Imperio Nuevo, ¿no?, del Reino Nuevo. Sí, es una época quizá que no llama tanto la atención al público, acostumbrado quizá a otros periodos, igual ya más entrado el Reino Nuevo, sobre todo la época ramésida, o también incluso el Reino Medio, ¿no? Pero como bien dices tú, esa expulsión de los Hicsos o esa guerra contra los Hicsos sí que ha sido menos tratada, y es cierto que para mí es un caldo de cultivo perfecto para aventuras, intrigas y desarrollo de las historias, y sobre todo cuando tenemos personajes tan llamativos como Ahmose, hijo de Ivana, que es el protagonista de Guerra y Honor, que él mismo nos dejó en su tumba escrita su autobiografía, y claro,
es un comienzo perfecto para tomar notas para la novela. Al final es un personaje que, obviamente, como todos cuando escribimos un diario contamos lo que queremos, pero nos habla de batallas, nos habla de faraones, nos habla de recompensas, es decir, nos da una visión muy amplia de todo lo que ocurría en ese periodo. Uh-huh. Estamos, grosso modo, pues hacia el 1500, 1525, 50, grosso modo, antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahmose, hijo de Ivana o de Habana o de Evana, lo vamos a encontrar con mil referencias. A mí me encantó, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ver su tumba en el Cap con unos relieves fantásticos y sobre todo ese texto biográfico tan característico de esta época, que imagino te habrá ayudado, ¿no?, a recrear un poco, por lo menos casi el perfil psicológico del personaje, ¿no? Sí, por supuesto. Yo también tuve la oportunidad de visitar la tumba en el Cap hace 3 años ya, y me maravilló por lo que tú dices, unos relieves y unos colores en algunos puntos que son impresionantes, y estar delante de los textos que al final él eligió que se representaran en su tumba es increíble. Y como tú bien dices, al final él te cuenta cosas, pero también hay que leer entre líneas, como siempre. Y claro, no solo se trata de las batallas, sino también de las recompensas y de lo que tuvo que suponer para él el combatir bajo el mando de diversos faraones y ver toda esa evolución desde que está terminando la batalla, la guerra contra los Hicsos, hasta las campañas asiáticas de Tutmosis I. Es un arco bastante amplio que nos permite una visión de un Egipto quizá no tan tratado en los medios o para el gran público, pero siempre interesante por todos los cambios que supone a nivel político, militar y todo. Uh-huh. Estamos hablando de los Hicsos, esa invasión de reyes pastores asiáticos. La verdad es que, mira, iba a decir muchos años, desde luego han pasado casi 3.500 años, pero digo desde el nacimiento de la egiptología, hace prácticamente 2 siglos, y todas las publicaciones que hay, realmente no hay un consenso, ¿no?, sobre quiénes pudieron ser estos pueblos. Es un aglomerado de varias identidades, de muchas poblaciones de la franja siro-palestina, o donde no se sabe dónde, pero todavía sigue siendo, los Hicsos en sí mismos son un gran misterio, ¿no? Sí, muchas veces los mencionamos, pero como tú dices, ¿no?, sin saber muy bien si eran un grupo de pueblos, si venían solo de Siria-Palestina o también arrastraban pueblos de otros lugares. Sí que tenemos mucha incertidumbre sobre ello. También, evidentemente, se desterró ya hace tiempo esa invasión militar que muchas veces se promulgaba, y se sabe que fue más una migración pacífica de pueblos buscando digamos, por decirlo de alguna manera, el vergel de Egipto, pero sí que hay todavía mucha laguna en cuanto a los Hicsos. También, quizás si solo les vemos desde el lado egipcio, los vemos como unos invasores, cuando si vemos el conjunto más amplio, al final migraciones hubo de todos tipos y por todas las zonas, ¿no? Entonces sí que es curioso esa laguna quizá histórica sobre los Hicsos y quiénes eran en realidad. Uh-huh. Porque además ellos no llegaron a conquistar todo el país. Hubo un pequeño corpúsculo, ¿no?, en el Alto Egipto, en la zona de Tebas, como si fueran los galos, ¿no?, los irreductibles galos, ¿no?, de Asterix y Obelix, que son los que luego comenzaron, ¿no?, esa recuperación, esa reconquista del territorio, pues creando un espacio casi de heroicidad histórica, que es un poco el marco en el que mueves tu novela, ¿no?, Guerra y Honor. Eso es, sí, ese ambiente de reconquista, por decirlo de alguna manera, de los príncipes tebanos a lo que es todo Egipto, tanto por el norte como por el sur, da pie a figuras como las de Ahmose, que seguramente habría otras decenas o incluso cientos de militares y de gente agregada al ejército, o en otras facetas que también realizaría hazañas increíbles. Y sí que la época y la situación se prestaba a ese tipo de heroicidades, a que surgiesen militares, soldados que fuesen más allá incluso a veces del deber o del honor,
porque estaban luchando por su tierra, por decirlo de alguna manera, podían tener una idea de estar liberando, entre comillas, también su país. Entonces sí que es una época que es muy propensa a eso, a convertir a personas, digamos, que podían ser comunes en cualquier otra época, en verdaderos héroes para ellos y para los de su entorno. Fíjate, estamos hablando del mundo de los Ixos, que es un mundo, pues, lo decíamos antes, ¿no? Relativamente desconocido para las fuentes. Ellos llegan, pues, grosso modo, ¿no? Hacia el 1650, ¿no? Están más o menos un siglo y pico en el Valle del Nilo. Y claro, es tiempo suficiente, son 2-3 generaciones para que ellos mismos incluso sintieran esa identidad con el Valle del Nilo, ¿no? Con su tierra. No son los 8 siglos que estuvieron casi los musulmanes, ¿no? en la península ibérica, y que hacía, pues, que las últimas generaciones, pues, fueran tan españoles, ¿no? Si se puede utilizar el término como cualquier otro, pero los propios Ixos sí que acabaron, ¿no? Teniendo una cierta identidad, ¿no? con el Valle del Nilo. Sí, totalmente. Cuando llegaron al Valle del Nilo, obviamente traían sus costumbres, sus dioses, todo, ¿no? Socialmente, pues todo lo que conllevaría ser un conglomerado de pueblos. Pero sí que es cierto que a medida que pasaba el tiempo, adoptaron también costumbres egipcias, sincretizaron sus dioses con las divinidades egipcias, e incluso los propios reyes que llegaron a gobernar ciertas partes del delta tenían sus 5 nombres, como los faraones nativos egipcios y todo. Es decir, una cosa es que fuesen extranjeros, pero sí que se imbricaron bien con lo que es el país del Nilo y sus gentes. Y como bien dices, una vez pasadas las generaciones, esa línea divisoria o esas diferencias que pudiera haber, evidentemente se difuminaron muchísimo. Es una época apasionante, ¿no? En la que, como decías, Ahmose, hijo de Ivana, es el protagonista de tu novela Guerra y Honor. Además, él estuvo bajo el gobierno de un faraón que se le toma, pues, casi como líder, ¿no? De esa avanzadilla para expulsar a los Ixos, ¿no? Que es Seqenenra Tao, que hoy conservamos su momia con ese aspecto tan grotesco que parece, ¿no? A todas luces decirnos que murió precisamente en el campo de batalla contra los Ixos, ¿no? Descríbenos un poco el aspecto. Tú y yo tuvimos la oportunidad de verla también en el pasado verano en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el Fustat, en el Cairo, y es quizás una de las momias más representativas y más impactantes, ¿no? Sí, porque precisamente contrasta mucho con el aspecto que tienen el resto de momias que hay en el museo, y es que, claro, como bien dices, parece que murió en un acto de guerra porque tiene una serie de heridas, lo que es en toda la cara y la cabeza, de hachazos, espadazos, es decir, en la frente, debajo del ojo, en el pómulo. Tiene una serie de heridas que también nos dan una visión de cómo tuvo que ser esa guerra de intensa contra los Ixos y cómo se exponían todos ellos. Porque quien haya podido ver, seguro que muchos de nuestros oyentes la habrán visto, y si no, algunos podrán ver alguna fotografía por internet, esa cabeza de Seqenenra con esas heridas que yo no sé si es que se dejaron aposta sin cubrir, entre comillas, o sin arreglar con algún tipo de pasta o algo para mostrar esa cruda realidad, aunque luego iría vendada y demás. Pero sí que nos da una visión más realista de cómo pudo ser toda esa época de brutal en muchos aspectos también. Muchas veces lo hemos comentado aquí, nos olvidamos cuando pensamos en el Antiguo Egipto, pues pensamos en jardines, en lotos, en gansos, en ánades, pero debía de ser una sociedad muy violenta. Totalmente. Desde la infancia con la mortalidad infantil hasta en los periodos ya de adultez y demás, con todo lo que se vivía en Egipto con animales peligrosos como hipopótamos, cocodrilos y demás, y luego con las diferentes batallas que además en este inicio del Reino Nuevo van a ser muy, muy recurrentes batallas, tanto en Nubia como en Asia, la sociedad sí que tenía que ser... o una parte de ella al menos, muy bélica,
y estar en contacto con violencia. Y como tú dices, quizá pensamos siempre en un vergel de paz y todo es tranquilidad y todo es amabilidad, pero realmente la vida en el día a día tenía que ser muy dura y muy complicada. Uh-huh. A mí me ha sucedido a veces escribiendo novela histórica, por ejemplo con la última, la sombra de Atón, que tiendes a idealizar a los personajes, ¿no?, con los que convives casi a diario en el momento en que estás escribiendo la novela, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el príncipe Hamwaset, hijo de Ramsés II, ¿no? ¿A ti te ha sucedido un poco lo mismo con Ahmose, hijo de Ivana? Pues a partir de ese conocimiento que tienes de su tumba, de las publicaciones que hay, ¿no?, de los relieves, de la autobiografía, ¿te has llegado a enamorar, a idealizar del personaje? En cierto aspecto sí, y he tenido que luchar contra esa idealización que comentas, porque sería muy fácil seguir solo lo que él nos cuenta en su autobiografía o en lo que hay en ciertos relieves o publicaciones y ponerlo como un héroe sin sombras, sin preocupaciones y solo dedicado a la guerra, pero realmente he luchado contra ello y al final le vas marcando matices en cuanto va envejeciendo, las preocupaciones que tiene respecto a su familia, que también tiene mujer, tiene hijos, lo que pasa con su madre, con su padre, que si mueren, no mueren, gente a su alrededor. Es decir, he tenido que meter esas lagunas también, que son propias de todas las personas más grises, porque sí que estaba tendiendo a idealizarlo, pero a medida que también luego envejecía, pues me costaba meterle como achaques de la edad, o por heridas que había sufrido durante las batallas y demás, y sí que me ha costado, pero al final es hacer un repaso, quitarte esa niebla de la cabeza y plasmar una persona real, con sus luces, sus sombras, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Uh-huh. Ya para ir acabando, Galder Izarzuzaga, no lo diré bien nunca, Izarzugaza, lo tengo que leer casi pausado para poder leerlo, autor de Guerra y Honor. Antes hablábamos, ¿no?, del problema de identificación de los Ixos con un pueblo determinado. Se ha dicho de ellos que si eran griegos, que si eran de la franja sirio-palestina, cananeos, se ha dicho incluso que si eran bereberes, se ha dicho absolutamente de todo, ¿no? Y es uno de los grandes enigmas y problemas que hay, y las fuentes con que contamos son prácticamente egipcias, apenas hay fuentes de fuera, ¿no?, por parte de los Ixos, y los nombres de sus reyes se borraron, no aparecen en las listas reales, ¿no? Esa oscuridad en torno a este periodo también es un problema a la hora de escribir, pero también es un aliciente más para investigar y desarrollar un trabajo paralelo, ¿no?, a lo que es la simple literatura. Eso es, porque al final, para mí, una de las cosas también que tiene buena la novela histórica es toda la fase de documentación, de investigación y de lectura que hay que hacer previo, y todo lo que te permite descubrir. Y como bien dices, en este caso, con los Ixos, donde hay tanta laguna de información, que casi todo lo que tenemos es egipcio, ya sabemos al final cómo los egipcios también muchas veces veían a la gente extranjera o cómo los pintaban para resaltar sus hazañas y demás. Hay que coger ciertas cosas con muchas pinzas, y sí que da la opción tanto a investigar, a ver quiénes eran los Ixos, cómo vivían, de dónde venían, quiénes eran, como también te permite un lienzo en blanco para tú rellenar esas lagunas con literatura. Al final es una novela, no estamos hablando de tratados de divulgación ni tratados históricos, y permite esa libertad para también incorporar ciertas licencias literarias en las novelas. Y los Ixos en ese aspecto son casi unos personajes muy buenos por esos dos aspectos que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un trabajo brillante. Guerra y Honor, de nuestro invitado Galder Izarzuzaga. Lo he dicho mal. Esto va a quedar para el mundo casi de los memes radiofónicos. Izarzugaza. Es que es complicado, Galder, amigo. Sí. Es un poco complicado para el resto de mortales que no somos vascos. Pero bueno, lo podéis encontrar muy fácilmente a través de la página de Amazon, donde está este libro Guerra y Honor, y no solamente ¿no? El nacimiento de un rey, Ramsés ha muerto, La regente, el ocaso de Amarna, un montón de trabajos ambientados todos ellos, como digo, de una forma extraordinaria en el antiguo Egipto
Egipto. Galder, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, ha sido un verdadero placer y les deseo el mejor a todos tus oyentes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, un nuevo programa aquí de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar una y mil veces completo el programa en la plataforma Ser Podcast. Ahí vais a encontrar todos los audios de Ser Historia desde el primero hasta el último. Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, Chumi Rodríguez controlando los mandos de esta máquina del tiempo, y al frente del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con la Noche de la Cultura aquí en la cadena SER, con un montón de programas dedicados a libros, música, cine, arte, en definitiva, una noche dedicada a la cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.